El propósito de este video es para hablar de las cirugías de la nariz y de las recomendaciones que vamos a tener antes y después de las cirugías. Las cirugías de la nariz son de muchos tipos y tienen muchos propósitos. En general podemos dividirla en dos grandes. Una que es la que llamamos la cirugía abierta y otra la que llamamos la cirugía endoscópica. Dentro de las cirugías abiertas usualmente se hace cirugía de el tabique nasal, los cornetes inferiores, o se hacen modificaciones de la forma externa de la nariz, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista estético. Casi siempre estas cirugías se ordenan para que pacientes que tengan problemas de la respiración, apnea del sueño, alteraciones inflamatorias de la nariz como rinitis alérgica, y a veces se pueden hacer en niños, en adolescentes o en adultos. Posiblemente si te van a hacer una de estas cirugías, estés en alguno de estos grupos. El segundo grupo de cirugías que hacemos en la nariz son las que llamamos endoscópicas. Su propósito es hacer cirugías de los senos paranasales, casi siempre porque el paciente tiene rinosinusitis crónica o rinitis alérgica o tiene algún tumor dentro de la nariz, como pólipos nasales, tumores óseos o algún otro tipo de tumor. También hay otros propósitos para hacer este tipo de cirugías, como extracción de cuerpos extraños o otras que puede que no mencione. Pero puede que si estás pensando en o vas a realizarte una cirugía endoscópica, puedes estar en este grupo. ¿Cómo me debo de preparar para la cirugía? Básicamente, lo más importante es seguir todas las recomendaciones médicas, hacernos los exámenes previos a la cirugía que el doctor nos ha mandado, sean exámenes de sangre o tomografía o estudios endoscópicos de tu nariz, entre otros. Es muy importante también prepararnos con una buena alimentación, hidratación, evitar sustancias tóxicas, ojalá una semana antes, como cigarrillo, alcohol o drogas psicoactivas. También seguir las recomendaciones de anestesiología, donde recomiendan suspender ciertos medicamentos que pueden afectar la coagulación, como aspirina o warfarina, entre otros. Al igual que ciertos medicamentos naturales que también pueden favorecer esto. Es muy importante entonces que revises tus medicamentos que tomas, naturales o tradicionales, y con el médico definas cuáles se deben de suspender y por cuánto tiempo antes de la cirugía. Es muy importante también un buen sueño antes de la cirugía y recuerda también las recomendaciones de ayuno que suelen ser entre 6 a 8 horas y todo esto nos lo va a informar el anestesiólogo previo a nuestro procedimiento. Luego de la cirugía, los cuidados van a tener ciertas variaciones, pero hay unos cuidados que son universales para todos los pacientes. Va a depender mucho también del tipo de cirugía que se haga y el tipo de cirujano que la vaya a realizar. Pero en general debemos de estar los primeros días en reposo, en nuestra casa, ojalá con algún acompañante. Una de las principales cosas que puede pasar es sensación de dolor facial o dolor en la región de la nariz. Puede que no respiremos bien o no respiremos absolutamente nada por la nariz los primeros días. Es algo incómodo respirar por la boca. En muchas ocasiones recomendamos una posición para dormir los primeros 2 o 3 días en 45 grados o semisentado, sobre todo cuando la nariz está completamente tapada. Es muy común que presentemos sangrados leves que suelen ser por la nariz, la parte de adelante o hacia atrás y sintamos que tragamos un poco de sangre. Estos sangrados no nos deben de preocupar y es algo que es muy frecuente en la cirugía. Cosas que no son frecuentes con el sangrado, por supuesto, es cuando es muy abundante, salen chorros de sangre por delante o por detrás y obviamente, como posiblemente te comentó tu cirujano o en las recomendaciones de la clínica, debes de acudir a servicios de urgencias o a la clínica dependiendo del horario que te hayan indicado. En cuanto a la alimentación, en general no hay muchas restricciones. La recomendación, sobre todo el primer día, debe ser una alimentación suave, no alimentos pesados, no alimentos picantes, no consumir leche, no comer bebidas rojas o oscuras, sobre todo pues porque esto puede generar irritación en nuestro estómago, generar reflujo y hacer que tengamos más molestias en la recuperación. Los otros días, a medida que nos vamos recuperando, podemos comer casi que cualquier alimento.
En cuanto a la exposición a la calle, debemos de evitarla también los primeros días. No debemos de salir, no debemos de tener exposición a la luz solar y cuando vayamos a la cita médica podemos usar gorra o sombreros, sobre todo si hay mucha luz. También debemos de evitar la exposición a fuentes de calor, como cocinar, ambientes muy calurosos, ya que esto puede favorecer o aumentar sangrados que tengamos en nuestra nariz. El hielo es muy importante y sobre todo en los primeros 2 a 3 días. Se debe colocar en las mejillas o en la frente, no se debe colocar en la nariz, especialmente cuando esta tiene apósitos como microporos o gasitos, ya que se pueden humedecer. El hielo ayuda a la inflamación, ayuda a que nos sintamos mejor, también puede ayudar un poco para el dolor y es muy importante usarlo esos primeros días. En cuanto a los medicamentos, cada uno de los médicos que va a estar en la cirugía pues te va a dar una fórmula médica, debes de tomártelos como está al pie de la letra, inmediatamente llegues a tu casa debes de iniciarlos y no retrasarlos, por lo cual lo ideal es que los compres inmediatamente te entreguen la fórmula, o en caso de reclamarlos en la EPS que sea lo más pronto posible. No debemos de retrasar el inicio de los medicamentos. Ya dependiendo de la cirugía, entonces vienen las revisiones. Y estas revisiones también varían dependiendo de la cirugía y el cirujano. A veces pueden ser a los 3 días, a veces pueden ser a los 5 días. Y en las revisiones lo que se hace es se limpia la nariz, se cambian los apósitos externos. Si hay cosas dentro de la nariz como tapones o hay elementos absorbibles que llamamos espongostán, también los vamos a retirar. Y se va a limpiar la nariz. Usualmente después de la primera revisión va a empezar a entrar un poquito mejor de aire y casi siempre, pero también depende de la cirugía, se van a iniciar los lavados nasales. Aquí la frecuencia y la intensidad de estos, al igual si es necesario o no realizarlos, va a depender de cada médico, pero sí es muy importante que hagan los lavados de manera juiciosa y rutinaria. La mejor forma es estar al frente de un lavamanos o una poceta, inclinar nuestra cabeza hacia abajo, introducir la jeringa o el dispositivo en nuestra nariz y hacer el lavado con la boca abierta. Usualmente al principio el agua no entra de manera correcta, ya que la nariz tiene coágulos, inflamación o algún material. Pero a medida que los vas a ir realizando, pues esta agua va a ir entrando hasta que finalmente pasa hacia atrás de la nariz y sale o por la otra fosa o por la boca. Aunque son molestos, son muy importantes. También en algunas ocasiones, depende de la cirugía, se dejan unos materiales dentro de la nariz que llaman las placas septales. Son unas pequeñas láminas de plástico que ayudan al proceso de cicatrización. Usualmente se quitan 1 o 2 semanas después de la cirugía. Debes estar muy pendiente de esto y de seguir todas las recomendaciones que te da tu médico para que tengas una adecuada recuperación. A veces los pacientes después de la cirugía se sienten muy bien y creen que pueden hacer cualquier cosa. Y esto no es así, ya que toda cirugía requiere un proceso de recuperación que obviamente varía dependiendo del tipo de cirugía y el tiempo que nos tomamos en realizarla. Pero no podemos hacer la misma vida que llevábamos antes después de la cirugía. Siempre necesitamos un reposo y una recuperación y seguir todas las recomendaciones. Hay algunos pacientes que no lo hacen y esto puede llevar a complicaciones como sangrados, infecciones o otros problemas de la nariz, y por eso es muy importante realizarlos para que puedas tener una adecuada recuperación. Espero que toda esta información sea de utilidad y que puedas ver este video antes de la cirugía. Y estamos atentos siempre para resolver cualquier duda que tengas. ¡Feliz día!